nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenos días, queridos hermanos. Mucho gusto de verlos nuevamente en la iglesia. Agradezcamos al Señor por habernos conservado en vida, por habernos asistido en nuestras necesidades. Desafortunadamente, algunos de nuestros familiares y amigos murieron debido al coronavirus. Pidámosle al Señor que los reciba en su reino de gloria, dicha y paz infinitas, y que se digne consolar a nuestras familias que perdieron a sus seres queridos, y que los asista en sus necesidades. Hoy vamos a ofrecer esta misa por el eterno descanso de Carmenza Forero, 8 meses de fallecida, de parte de sus hermanas y familia, de sus hermanos. Por el eterno descanso de Esteban Cuatracuatl Rosas, 9 días de fallecido, de parte de la familia Toshua Cuatracuatl. Por el descanso eterno de Abel Ramos Morales, de parte de Tino Esposa, 38 días de fallecido. Por la pronta recuperación de Francisco Abraham, de parte de sus hijos. Por el descanso eterno de Jesús Gamboa Balboa, de parte de sus hijos Walter, Roger, Rolando, 1 mes de fallecida. Por Felipe Rodrigo Alania, recordándolo en el Día del Padre, de parte de su esposa Nancy e hijos Noeli, Alison y Philip. Por Andrés Flores Sedano, recordándolo en el Día del Padre, de parte de su esposa Justina Pastor, hijos y nietos. Por Bonifacio Flores, recordándolo en el Día del Padre, de parte de su nieta Eugenia Flores. Por Celestino Pastor, 1 año de fallecido, recordándolo en el Día del Padre, de parte de su hija Justina Pastor. Por Panfilio Ayala Ayanes, recordándolo en el Día del Padre, de parte de sus hijos Walter, Roger y Rolando. Por el eterno descanso de Henry Hernández, de parte de su esposa e hijos. Recordando a Fausto Benítez en el Día del Padre, de parte de su hijo y familia. Por la pronta recuperación de Juan Rodríguez, de parte de su familia. Por el eterno descanso de José Lázara Estrada Huitzila, de parte de la familia y amigos. Recordando a Miguel Castellanos y Jacinto Ramos y Abel Ramos, recordándolos por ser el Día de los Padres, de parte de hijos, yernos y nietos. Recordando a Agustín Rodríguez Pérez en el Día del Padre, de parte de su hija y familia. Recordando a Ángel Bruno por ser el Día del Padre, de parte de José e hijos. Hoy el tópico de la liturgia es persecución. La luz de Dios, el Evangelio, fastidia a aquellos que viven en tinieblas y quienes necesariamente reaccionan con oposición, porque se oponen a la verdad. Y persecución muy a menudo aqueja a los profetas, aqueja a los cristianos. La primera lectura nos recuerda el ejemplo del profeta Jeremías. En el Evangelio, Jesús dice que la persecución es como una especie de manto que sus discípulos tienen que usar si ellos quieren permanecer fieles a sus creencias. Y la segunda lectura compara a Adán con Cristo y confirma que en la lucha entre el bien y el mal, el bien siempre triunfará.
Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, postrémonos con gran humildad delante del Señor, pidámosle perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre misericordioso, que nunca dejas de tu mano a quienes has hecho arraigar en tu amistad. Concédenos vivir siempre movidos por tu amor y un filial temor de ofenderte. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oí el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror.
Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza, se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantemos y alabemos al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo cielo y tierra, las aguas y cuanto huye en ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo,
se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y de la gracia. Palabra de Dios. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Hoy también estamos celebrando el Día del Padre. Entonces, felicitaciones a todos los padres, los que están aquí y los que están allá en la casa, que yo creo que están sintonizados y entonces pueden escuchar nuestras congratulaciones. Entonces el Señor hoy nos está diciendo que no tenemos que tener miedo. Hemos estado durante esta pandemia y continuamos todavía con la misma, pero no tenemos que tener miedo. Y más bien hay que hacer todo lo que podamos para vencer la pandemia. Nosotros ya sabemos el remedio contra la pandemia, pero desafortunadamente no creemos en lo que hacemos y preferimos irnos al hospital, allá donde nos dejan morir o nos dan el protocolo errado y entonces morimos. Yo sinceramente creo que muchos de nuestros amigos y parientes que se murieron habían podido salvarse, simplemente con remedios caseros. Pero bueno, esperamos que no sigamos así. Y si alguien se siente enfermo, dolor de garganta, esto, aquello, usen los remedios que conocemos. Entonces, en la primera lectura tenemos el ejemplo de Jeremías. Hay que aprender cómo ser un verdadero profeta, un verdadero cristiano. Jeremías vivió en un tiempo muy crítico para el pueblo de Israel,
debido al hecho que el rey de Babilonia había invadido casi todo el país de Israel y la capital Jerusalén estaba a punto de caer. Y el rey de Israel y sus oficiales militares no sabían qué hacer. Y los líderes religiosos se la pasaban diciendo: todo va bien, no hay mal que te pueda sobrevenir. Y todo estaba colapsando. Así también ha ocurrido durante esta pandemia. Los líderes políticos no sabían qué hacer, y a veces no saben qué hacer. Y los líderes religiosos simplemente no toman acción, no animan a la gente. Jeremías, un hombre de Anatot, era tímido y temeroso de caer en conflicto. Y Dios lo llamó para una misión difícil y peligrosa: subir a Jerusalén, ir a donde los líderes religiosos y políticos y decirles que ellos estaban actuando de una manera errada y que su religión era falsedad e ilusión. Jeremías fue a Jerusalén y delante del templo acusó a las autoridades de engañar con trampas al pueblo cuando ellos estaban a punto de ser aniquilados. Esta pandemia del virus parece que fue creada con el fin de matar el mayor número de gente, con el fin de infundir miedo en nosotros para podernos dominar, para llevarnos a los hospitales y darnos el diagnóstico equivocado. Entonces, esto está todavía ocurriendo. El profeta decía: veo el terror que llega de todas partes. Entonces los líderes cogieron a Jeremías y lo pusieron en prisión. Lo golpearon y lo tiraron a una cisterna llena de barro, y la turba también querían matar a Jeremías, y hasta sus amigos estaban en contra de él. Él se sentía aislado de su propia familia, rechazado por la comunidad, y todo por ser fiel a la palabra de Dios, quien lo había mandado a proclamar ese mensaje. Los profetas hablan, y a veces ellos hablan lo que sienten porque es la voluntad de Dios. Son inspirados, son por el Espíritu Santo para decir la verdad. Es muy difícil ser un profeta y muy peligroso decir la verdad, y arriesgado ser el primero en alzar la voz contra la injusticia. Si hoy el mundo es mejor, si la gente disfruta de libertad, si los derechos humanos son respetados, se debe al sacrificio de gente como Jeremías, que tuvo la valentía de pararse y decir la verdad. En la segunda lectura, Pablo hace una comparación entre Adán y Jesús, entre las consecuencias del primer pecado y la justificación que nos trajo Cristo. Pablo dice que desde el inicio los hombres han cometido pecado y arruinaron el plan de Dios. Ellos desobedecieron a Dios y lo abandonaron, pero Jesús siempre obedeció a su Padre y se sometió a su voluntad hasta la muerte. Con el pecado de Adán, la muerte entró en el mundo, pero la gracia obtenida con la obediencia de Cristo fue más grande que el daño causado por nuestro pecado. Jesús le concedió a la humanidad su propia vida por los méritos de su Hijo Jesucristo. En el tiempo en que Mateo escribió el Evangelio, ya las comunidades cristianas estaban siendo perseguidas y los enemigos de los cristianos estaban infundiendo terror, miedo. Los cristianos
tienen que considerar la persecución como inevitable, porque es que a ellos no les conviene que digamos la verdad. Son enemigos de la Iglesia porque la Iglesia va por el Evangelio y va por la verdad. Y si hay que denunciar la injusticia, hay que denunciarla. Pablo escribió a Timoteo: de igual manera serán perseguidos todos los que quieren servir a Dios en Cristo Jesús. Jesús sabe que el miedo es el peor posible enemigo de todos los que quieren anunciar el Evangelio. Miedo de perder su posición social o respeto, miedo de perder sus posesiones, de ser maltratados y hasta ser matados. Como Jesús manda a sus discípulos en el mundo, Él los advierte de esto y les dice de no tener miedo. Nos dice de no tener miedo. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. El mensaje de Cristo transformará al mundo. Ningún enemigo ni fuerza maligna como el coronavirus podrá arruinar el plan de Dios. Otro miedo que tenemos es de ser ultrajados o matados. Jesús nos pregunta: ¿qué mal pueden los enemigos del Evangelio causarle? Ellos nos insultan, nos golpean, nos roban nuestras posesiones o nos matan. ¿Pero qué más pueden hacer? Ninguna violencia puede arrancar de los discípulos la vida que han recibido de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Sin embargo, nosotros tenemos que tener miedo del que puede destruir el cuerpo y el espíritu y lanzarnos al infierno. Persecución puede venir hasta de los familiares. Jesús simplemente promete que Dios protegerá a los buenos si ellos son fieles. Jesús reconocerá como sus amigos delante de su Padre a quienes se hayan declarado públicamente por Él. Él reconocerá a quienes proclamen su evangelio sin miedo y aun a costa de sus propias vidas. Hoy día, persecución es siempre posible. Cristo y la Iglesia siempre tendrán enemigos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Oración de los fieles. Vamos a pedir al Padre que nos haga generosos a la hora de aceptar nuestro compromiso, que nos dé razones sólidas para vivir una confianza ilimitada de su misericordia. Repetimos después de cada petición: te rogamos, óyenos. Da fortaleza a tu Iglesia, Señor, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a todos los que has llamado a ser testigos de tu Evangelio, para que nunca se olvide la tarea encomendada. Oremos, te rogamos, Señor. Te presentamos a todos los pobres, los faltos de pan, de amor, de ternura, de solidaridad, que no nos dé miedo a comprometernos con ellos. Oremos, te rogamos. Ponemos en tus manos a todos nuestros seres queridos que ya están a tu lado, a todos los que han tenido que morir en la pobreza, sin compañía, y sobre todo a los que no tienen a nadie que pida por ellos. Oremos por las familias, para que enseñe a sus hijos a vivir en el amor, a perdonar, a tolerar, a ser hogares abiertos, donde se acoja y se comparta. Oremos. Por los ancianos, los que viven solos, angustiados, perseguidos, por los que sufren malos tratos, para que no nos quedemos indiferentes a tanto dolor. Oremos. Para que cese la violencia, la guerra, la opresión, para que los poderosos entiendan que la paz no se consigue empuñando las armas. Oremos. Atiende estas súplicas que tu pueblo fervoroso te presenta para continuar caminando sin miedo y dando testimonio de su fe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que vamos a ofrecerte, a fin de que purifique nuestros corazones y podamos corresponder a tu amor con nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana. Y así, de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos,
por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo David, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me aparte de vos. Amén.
Oremos. Señor, tú que nos has renovado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que la participación en esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. La salida es por las 3 puertas del frente y en cada puerta hay un cesto para que depositen sus ofrendas, sus limosnas. Seguimos adelante con las misas públicas, también el miércoles y el viernes. Entonces los acomodadores que sirven el sábado podrían ayudarnos el miércoles y los que sirven hoy el viernes. Comenzaremos también la celebración de los matrimonios este sábado que viene, pero solamente la ceremonia. No canto, no procesiones, no fotografías y por ahí una congregación de 20 personas. De todas maneras necesitamos también acomodadores. Yo creo que los que sirven el viernes podrían darnos 2 o 3 acomodadores para que nos ayuden durante el matrimonio. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misa se ha terminado. Nos podemos ir en paz. Entonces que tengan un feliz Día del Padre allá en familia.